Ok, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Shebetahin Virtual. En el día de hoy tenemos una pero muy interesante charla con nuestro amigo, ya es amigo José Muñoz, quien ya ha dictado varias conferencias en esta plataforma. Y en el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y el título es ¿Cómo tener el equipo correcto? Las personas son las que hacen que las cosas pasen. Obviamente, establece los roles y funciones principales de tu negocio, los procesos que son responsabilidad de los miembros de tu equipo y construye equipos cohesivos e integrados para tener a las personas correctas en los puestos correctos, haciendo las cosas correctas. José Muñoz es Senior Coach de Estrategia y Ejecución para Emprendedores y CEOs, speaker, cofundador y CEO de Alagis Coaching Firm y Tritos Outsource Professionals. José radica en Guatemala y le vamos a pedir que durante la charla nos cuente un poquito de cómo está la situación en Guatemala, así como de otros países el cual está muy al tanto dado a sus conferencias virtuales. José, es un gran honor para nosotros en Shebetahin tenerte nuevamente y te cedemos el micrófono para escuchar esta interesante charla. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Ezra. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes. Es un privilegio poder acompañarlos nuevamente. Y desde la última vez que nos vimos, que estuvimos en conferencia, los países estaban en su mayoría cerrados y ahora hay una apertura interesante. En Guatemala, abrimos hace varias semanas, las empresas están activando, el país prácticamente está funcionando, podemos decir, a la mayor capacidad posible que las restricciones lo permitan y tenemos muy pocas restricciones. De hecho, lo que está más contenido son las reuniones masivas como conciertos, algún tipo de reunión social, algunas congregaciones religiosas, etcétera, pero por lo demás todo está funcionando y lo que ha pasado es que los negocios, y eso no solo ha pasado en Guatemala, sino que en diferentes regiones y en diferentes países, es que los negocios hemos aprendido a que esta es una realidad con la que tenemos que vivir y no podemos parar. Sin embargo, siempre es prioritario la salud, el bienestar de las personas y aquí hay un equilibrio que hay que mantener, el cuidar a las personas y a la vez cuidar la economía, el poder hacer que los negocios sigan funcionando. Y cada país pues tiene naturaleza distinta en su legislación, como las mismas industrias tienen acciones que hacer. Así que vamos a ir conversando en el camino de esto conforme vamos avanzando. Hoy vamos a hablar de equipos y de personas como parte de siempre de los programas nuestros de Titanes. Las recomendaciones para disfrutar este webinar es primero quiten los distractores de la manera que sea posible. Sabemos que están en medios electrónicos y por ahí sale WhatsApp, correos, etcétera, pero queremos darles una cantidad de valor importante el día de hoy y vamos a estar avanzando, así que los invitamos a estar lo más presentes posible. Creemos en la inteligencia colectiva, eso es compartir experiencias y por favor siéntanse la libertad de escribir en el chat, compartir sus experiencias de lo que estamos conversando, pues nosotros también vamos aprendiendo de cada uno de ustedes y si compartimos nuestras experiencias vamos a ayudar a otras organizaciones a prosperar en lo que estamos haciendo. Cualquier pregunta es importante, si hay alguna duda acerca de lo que estoy haciendo o algún comentario o algo que quieran aportar, por favor levanten la mano. Y al final vamos a tener espacios también para preguntas. Y comparte generosamente tus experiencias con todos los miembros empresarios que estamos acá. Más, les vamos a dar una serie de herramientas que van a poder descargar para poder trabajar con los equipos en sus oficinas. Si tienen alguna duda de cómo usarlas cuando las estén implementando, por favor inscríbanse en nuestro grupo de Facebook que se llama Cuarto de Estrategia y ahí pueden poner las preguntas y nosotros las vamos a resolver. Entrando a materia, toda empresa en crecimiento se topa con tres barreras principales. La primera barrera es la infraestructura escalable. A eso nos referimos en tener procesos, tecnología
eh, productos, etcétera, que puedan escalarse y que no dependan de la entrega de una sola persona. La segunda barrera que la que nosotros nos enfrentamos a la hora de escalar un negocio es el enfoque al mercado. ¿Cómo vamos a mercadear nuestros productos y servicios? Y estos productos y servicios tienen que ser relevantes para mi cliente y tiene que ser una oferta única. O sea, que ese enfoque al mercado y cómo llego a mis clientes es importante. Y una tercera barrera que los negocios se encuentran en el crecimiento es el liderazgo. Es contar con equipos que se enfoquen en el crecimiento del negocio sin que esto dependa de una persona en específico o un grupo de personas. Pero cuando esto pasa, cuando el negocio depende de las tomas de decisiones de una persona o un grupo de personas, eso se vuelve un cuello de botella que limita el crecimiento. Y hoy en específico vamos a hablar de ese liderazgo. Los líderes de una organización tienen tres funciones principales. La primera es predecir qué va a pasar. Y eso lo hacemos entendiendo las tendencias de nuestra industria, entendiendo las tendencias de lo que está pasando en otras industrias, otros mercados, otros países, que aprendemos de ello, y analizando toda la información de lo que está pasando en nuestro negocio. Es importante que tengamos las herramientas para poder hacerlo. Segundo, delegar adecuadamente. Y mucho de lo que vamos a hablar hoy es precisamente para eso. Nosotros nos encontramos con muchos líderes que quieren construir empresas autogestionables, quieren construir empresas que que no dependan de ellos, pero no delegan. Es decir, no entregan el control, no entregan el proceso, no entregan las herramientas necesarias a los equipos para que puedan ellos desarrollar el crecimiento. Y mucho de eso se debe probablemente a falta de confianza, se puede deber a que no tengo los procesos y los sistemas muy desarrollados para poder entregar adecuadamente, o a mí como líder tengo que aprender algunas cosas y soltar otras para poder crecer en mi negocio. Y la siguiente función es repetir. Conforme el negocio escala, conforme el negocio crece, vamos a ir teniendo más equipos que se encargan de este proceso del negocio. Y estos mismos equipos, a su vez, tienen que poder delegar a los nuevos miembros de los equipos, enseñarles cómo se hacen las cosas. ¿Cómo podemos lograr esto? Lo primero es trabajar acerca de la cultura. La cultura es un tema de negocios. Cuando hablamos de cultura organizacional, no estamos hablando de temas románticos de a kumbaya, abracémonos todos y tomémonos de las manos, sino que cuando hablamos de cultura, hablamos de cómo las personas hacen las cosas dentro de nuestra organización. La cultura es como el sistema operativo de mi negocio, o sea, se hace en automático. Y es lo que les enseñamos a las nuevas generaciones cuando están entrando. Cuando hablamos de nuevas generaciones dentro de la organización, hablamos de los colaboradores que se incorporan y nosotros lo que hacemos es transmitirle esa cultura. Y cultura, una de las definiciones que más nos gusta a nosotros es que cultura es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Ahora que están ustedes en este webinar, probablemente las personas que están de su organización están trabajando con clientes, están produciendo, están vendiendo, están gestionando y no están ustedes observando. Esa es la verdadera cultura que la organización tiene y es importante trabajarla y desarrollarla porque la cultura lo que hace es que nos da alineación y claridad. Es decir, esto es lo que se vale hacer, las cosas las hacemos así, esto es lo que no se puede hacer, esto es lo que esperamos de ti. Eso es lo que los colaboradores necesitan saber. Segundo, cuando hay una cultura clara, las personas sabemos hacia dónde va el negocio y tenemos la cancha marcada en donde podemos tomar decisiones y qué podemos hacer, vamos a tomar mejores decisiones estratégicas y por supuesto eso se va a ver reflejado en los estados financieros, en la última línea de ellos, que son las utilidades y los dividendos que queremos repartir a nuestros accionistas. La cultura se basa en las ideologías centrales que todo negocio tiene. Los propósitos, el propósito de la organización, el para qué está y los valores. Los valores centrales de la organización son un puñado de reglas, es decir, una serie de comportamientos esperados que tenemos acerca de los colaboradores y ese puñado de reglas permanece constante en el tiempo, o sea, no es algo que yo esté cambiando. Y cuando hablamos de valores en el negocio, no estamos hablando de los valores fundamentales de la persona, esos esperamos que ya los traigan. Cuando hablamos de valores, hablamos de lo que la empresa valora. Por ejemplo, puede ser que la empresa valore innovación, que valore trabajo en equipo, que valore apertura al cambio. Esas son cosas que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder crecer nuestro negocio. Y cuando a nuestros colaboradores les compartimos qué es lo que valoramos
y ellos lo viven como la organización espera, es cuando se da un proceso de alineación. Un valor en una empresa es un valor cuando estamos dispuestos a, cuando pasa estos tres filtros. Primero, si estamos dispuestos a despedir a un infractor. Y esto es clave, o sea, cuando hablamos de esto, muchas veces nos preguntan, pero tal vez alguien no vive el valor tanto. No nos referimos a eso. O sea, por ejemplo, si yo no soy tan innovador, pero hay un valor de innovación, probablemente tengo que desarrollar mi actitud y mi posición hacia la innovación. Pero cuando yo voy en contra de la innovación, cuando yo transgredo ese valor, no puedo continuar dentro de la organización. Entonces es importante que si yo digo que esto es un valor, es porque estoy dispuesto a despedir a alguien que prácticamente es el antivalor. Segundo, estoy dispuesto a asumir un golpe financiero para que se viva ese valor. Es decir, voy a dejar a ir negocios, voy a invertir, voy a asumir costos necesarios para hacer que los valores estén vivos. Y por último, debo poder decir historias, puedo poder contar historias recientes de cómo las personas viven el valor dentro de mi negocio. Si yo no tengo una historia reciente en donde diga, José vivió así este valor, tengo que investigar si realmente el valor es vivo, está vivo dentro de la organización. Y si no lo está, no puedo decirle a mi equipo que es un valor, porque ellos mismos estarían percibiendo que las cosas no son así. Imagínense, no sé si les ha pasado, pero has llegado a un lugar en donde tiene un bonito cuadro de valores y dice, aquí el cliente es primero y te tratan de la patada, te tratan mal. Eso no es cierto. O sea, el cliente entiende que lo que está dicho en ese cuadro no es cierto. O si, por ejemplo, nosotros le decimos a nuestros colaboradores, aquí las personas nos importan, pero no reflejamos eso, los colaboradores van a intuir una inconsistencia. Entonces, los valores tienen que estar vivos dentro de la gente. El propósito central es el para qué existimos, qué diferencia queremos hacer en nuestras comunidades, en nuestra industria, en nuestros clientes, cuál es el impacto que queremos dejar. Todos los negocios nacen con la intención de generar riqueza, de crear riqueza, de generar utilidades. O sea, eso es un hecho. Pero generar utilidades se puede de muchas formas. Lo que nosotros definimos en el propósito es el para qué estamos haciendo esta actividad económica, qué queremos dejar en el largo plazo, cómo queremos impactar en nuestros clientes de una forma más trascendental. Y estos dos elementos son la base de mi cultura. Cuando yo hablo de equipos, están enmarcados en mi cultura que se fundamenta en mis valores, propósitos y otros tipos de comportamientos, y así como el aprendizaje que yo tengo como organización para poder hacer que las cosas pasen. Es más, cada vez que yo tengo una interacción con un colaborador o una interacción con un cliente, esa interacción me da información suficiente para yo poder tener un aprendizaje y hacer cambios relevantes en mi organización de cara a cumplir con el propósito, a cumplir con lo que quiero hacer. Cuando hablamos de personas dentro de la organización, hay tres tipos de personas. Están los gerentes, que son los mandos medios. Está el equipo que está en la primera línea, que está de frente al cliente. Y hay un equipo que también es importante, el que le llamamos el equipo de líderes, ¿verdad? Estos tres grupos de colaboradores es en lo que nos vamos a enfocar en este momento para poder tener al equipo correcto. Jim Collins, en su libro The Good to Great, de cómo las empresas pasan de ser buenas a ser grandiosas, dice que una de las características que estas empresas tienen, que han desarrollado en el tiempo, es que tienen a las personas correctas en los puestos correctos haciendo las cosas correctas. Y esto suena fácil, pero hay que responder cada una de esas preguntas y que nosotros nos hacemos. ¿Tengo las posiciones correctas? Y en esas posiciones correctas, ¿tengo a las personas adecuadas? Y si sí las tengo a las personas adecuadas, ¿están haciendo lo que deben de hacer? Y lo que vamos a trabajar hoy es cómo responder a estas tres preguntas. La primera es el equipo correcto, si contamos con el equipo correcto. Y cuando hablamos de equipo, vamos a empezar hablando del equipo líder. El equipo líder está comprometido y está contento en la organización, porque el equipo líder es el que dicta la estrategia del negocio, es el que da la visión, es el que coordina las cosas que van a hacer, el que define productos y servicios y luego se apoya en los diferentes equipos que lidera para que las cosas pasen. Entonces es importante que el equipo esté integrado y cohesivo. Vamos a ver cómo es. Y luego si pensáramos en cada miembro de la organización, esta es una pregunta que es bastante fuerte, pero es
¿estaríamos dispuestos a recontratar a cada uno de los miembros de la organización como el primer día cuando los contratamos? Si la respuesta es sí, felicitaciones. Pero si la respuesta es no, no contrataría a todos, tengo que preguntarme qué pasó. Empieza desde el reclutamiento y selección, traigo a la persona, ¿era la persona correcta o se me filtró? Y si sí era y en el tiempo dejó de ser la persona correcta, ¿qué pasó? ¿Qué responsabilidad tiene esa persona en haber dejado de ser la persona correcta? Probablemente no se siguió capacitando o no se siguió desarrollando conforme el negocio crecía. Pero nosotros también como líderes tenemos corresponsabilidad cuando las personas dejan de ser las personas correctas. La persona correcta no es solo que entre y sea la persona adecuada, sino que durante el tiempo nosotros tenemos que continuar desarrollando, ayudando a las personas a que se desarrollen, acompañándolos a que sigan siendo las personas correctas. Y hablando del equipo líder, lo primero que tenemos que entender es cuál es la salud del equipo. Y cuando hablo de salud, hablo acerca de si este equipo es saludable y está alineado. Y lo vamos a ver más adelante cómo. En esta parte nosotros nos basamos en el modelo de Patrick Lencioni. Él escribió un libro que se llama Las 5 disfunciones de los equipos. Y Patrick Lencioni dice que para que un equipo sea integrado y cohesivo, debe superar 5 disfunciones para poder lograr que entre los miembros haya confianza y que estos miembros puedan tener un conflicto sano que a su vez les permita comprometerse, pedirse cuentas entre ellos y rendirse cuentas entre ellos para enfocarse en los resultados colectivos, no en los resultados individuales, sino en los resultados de la empresa, los resultados del equipo al que pertenezco. Nosotros cuando entramos a trabajar en una empresa estándar, muchas veces, voy a usar ejemplo, voy a le preguntamos al de operaciones, ¿quién es tu equipo? Y nos dicen, mi equipo es operaciones. ¿Ok? Finanzas, ¿quién es tu equipo? Y me señalan esto. Y así sucesivamente. Un primer cambio en la mentalidad y en el enfoque que tenemos que tener nosotros de los equipos es que este equipo, si yo soy el de operaciones, este es el equipo que yo lidero. El equipo al que yo pertenezco es este. Y este es el equipo al que yo me debo. Y cuando estamos hablando de equipos integrados y cohesivos, nos estamos refiriendo a este equipo, a mis pares. Ese es el equipo en el que yo pertenezco. Yo participo en 2 equipos. Uno al equipo al que pertenezco y otro al equipo que yo lidero. Y esto es muy importante porque cuando definimos objetivos y resultados, los defino sobre el equipo que pertenezco y luego la organización me da a mí una serie de recursos económicos y me da la oportunidad de tener miembros del equipo que voy a liderar para poder dar los resultados que me está pidiendo el equipo al que yo pertenezco. Así que entrando en detalle en el tema de las disfunciones, cuando hay ausencia de confianza, lo que pasa en una organización es que o en este equipo, es que hay invulnerabilidad. Y vulnerabilidad desde la perspectiva de Lencioni es poder decir no sé, es poder decir me equivoqué y así lo voy a reparar, y es poder pedir ayuda a los miembros del equipo. Pero el mundo ejecutivo de forma tradicional durante los años nos ha enseñado a que el que es responsable de finanzas, de operaciones, lo tiene que saber todo. ¿Cómo vas a pedir ayuda en un tema de finanzas o en un proyecto que vas a hacer si tú eres el responsable? Y las personas tenemos que poder tener esa confianza con el equipo cuando necesito ayuda, cuando no sé cómo hacer algo, porque si no tengo esa confianza, lo único que voy a hacer es limitar el resultado de la empresa. Entonces, lo primero es trabajar en la invulnerabilidad. Y ser vulnerable dentro del equipo empieza por el líder. Y debo poder, o sea, yo como líder no necesariamente lo tengo que saber todo, pero sí puedo dirigir a un equipo que pueda encontrar la respuesta de forma conjunta. Una vez superada la disfunción de la ausencia de confianza, la siguiente disfunción importante a trabajar es el miedo al conflicto. Eso pasa en todas las regiones del mundo. Cuando las personas nos enfrentamos a un conflicto, tenemos diferentes tipos de respuesta, pero es bastante común que tratemos de evadirlo. ¿Por qué? Porque el conflicto no es nada más y nada que un desacuerdo, es una diferente forma de ver las cosas. Las personas tenemos distintas formas de ver el mundo. ¿Por qué? Porque nacimos en familias distintas, estudiamos en colegios distintos, en universidades diferentes, participamos en distintos tipos de empresas. Las costumbres de nuestras familias eran diferentes. Tal vez mi primer jefe me enseñó algunas cosas. Entonces, no tenemos
la misma visión del mundo. Es muy probable que no estemos de acuerdo o que estemos parcialmente de acuerdo en ciertas decisiones, en ciertos proyectos, pero no nos atrevemos a expresar nuestro desacuerdo porque lo que nos atemoriza no es el desacuerdo, sino es que la otra persona cómo va a reaccionar, se lo va a tomar personal, no se lo va a tomar personal, se va a entender bien o no. Hay personas que su perfil de manejo de conflicto es mucho más dado a poder expresarse los desacuerdos, pero hay personas que no. Entonces tenemos que entender cuál es el perfil de manejo de conflicto en nuestros equipos. Cuando hay miedo al conflicto, hay una armonía artificial. El líder se acerca, propone un proyecto, les dice qué piensan y todo bien. Pocas personas se atreven a expresar su desacuerdo. Y el desacuerdo es muy importante tenerlo. Este conflicto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. No hay relación, ya sea personal o de negocio, que no crezca si no es a través del conflicto. Superada la disfunción del miedo al conflicto, tenemos que trabajar en la falta de compromiso. Si yo no tengo confianza con mi equipo para poder ser vulnerable o para poder expresar, o tengo miedo al conflicto, probablemente cuando se toma una decisión yo no expresé lo que pienso de esa decisión o no di mi aporte. Y si yo no aporto a esto, probablemente no me voy a comprometer a las decisiones que el equipo tome. Entonces, si yo quiero que las personas se comprometan en las decisiones, tenemos que darles el espacio para que opinen y debatan sobre esto. De hecho, pasa muchas veces que tomamos una decisión, le preguntamos al equipo qué piensan y todos dicen muy bien, pero cuando salen de la reunión resulta que dicen, bueno, ya decidieron esto, pero nosotros lo vamos a hacer de esta forma. Y eso lo que genera es una ambigüedad en la organización. Superada la falta de compromiso, tenemos que trabajar en la disfunción de la evasión a la accountability. Accountability es responsabilidad con rendición de cuentas. Muchas veces cuando les preguntamos a los equipos, ¿y a quién le rindes cuentas? Lo primero que nos dicen es a mi jefe. Y si se recuerdan en el espacio que les dibujé de la estructura, pues el jefe no es parte del equipo. Los que son miembros del equipo son mis pares. El jefe es el líder del equipo. El jefe no está para estar pidiendo cuentas. El jefe está para liderar, para dar visión, para dar dirección, para resolver cosas, para despejar el camino, no para estar pidiendo cuentas. Para eso somos los pares. Y en eso, cuando nosotros no nos pedimos cuentas entre nosotros, lo único que pasa es que bajamos los estándares porque resulta que si José no ejecuta como tenía que ejecutar, ¿por qué voy a yo a esforzarme tanto? Y el equipo empieza a perder desempeño. Superada la evasión en la accountability, lo más importante para lo que existen los equipos es para dar resultados. Pero generalmente hay una disfunción, esta disfunción es la falta de atención a resultados, pero no a los resultados individuales, sino que a los resultados de equipo. Y cuando pasa esto es porque hay estatus y ego. O sea, yo si soy finanzas, me enfoco solo en los resultados de finanzas. Si yo soy ventas, me enfoco en los de ventas. Yo ya vendí. Si operaciones no puedo entregar, ese no es mi problema. Y claro que es mi problema. Porque si operaciones no pueden entregar, entonces el resultado de mi equipo se ve comprometido. Por lo tanto, mi resultado se ve comprometido, aunque yo haya llegado a la meta que me había puesto. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es cuando hablamos de la organización, debemos tomar el equipo de liderazgo, que es desde el gerente general, CEO, dueño, como le llamen en su organización, y su primera línea, a quienes reportan. Y debemos trabajar en ese equipo de liderazgo para que sea fuerte, para que sea cohesivo. Y luego, posteriormente, tenemos que ir escalando los siguientes niveles para trabajar en estas disfunciones, porque generalmente se dan a todos los niveles. ¿Cómo lo hacemos? Pues podemos construir confianza a través de conocer más a la persona. Si ustedes se ponen a pensar, ¿dónde es el lugar en donde yo me siento más en confianza en poder ser vulnerable? Probablemente es la casa, probablemente es la familia o un grupo de amigos. Y esa confianza se da porque nos conocemos, sabemos mis áreas fuertes y mis áreas débiles. Todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. Entonces es importante poder compartir eso o poder compartir, por ejemplo, perfiles de cómo hago las cosas, perfiles de personalidad, etcétera. Luego, evaluar los perfiles de manejo del conflicto. Es importante saber que si José, por ejemplo, no aprendió a entrar en debate, pues vamos a saber que le va a costar entrar en el conflicto y tenemos que acompañarlo como equipo. O de repente José es de los que no, ni piensa que está en conflicto y deja ir las cosas como es, pues tenemos que enseñarle también a poder entrar en conflicto sin herir a los miembros del equipo. Entonces tenemos que entender cuáles son los perfiles de conflicto y llegar a acuerdos nosotros para poder definir cómo lo vamos a manejar y aprender a discutir, a comprometernos.
el poder evaluarnos como miembros de equipos y decir, José, tú sumas en esto al equipo, restas en esto al equipo, a través probablemente de evaluaciones 360 o incluso equipos más maduros lo hacen en reuniones grupales en donde dicen cómo suman, cómo restan y al final siempre contar con un dashboard, con un tablero de control en donde lo más importante es ir midiendo los resultados que esperamos del equipo y cómo cada uno de nosotros contribuye a eso. Entre las herramientas que van a descargar van a tener este cuadro en donde lo que pueden hacer con sus equipos es llenarlo de forma individual y rankear de 1 a 5 cómo están y sacar promedios. Este puede ser que sea 4, 3, 4, 2, 1. Pero lo más importante no es el valor que esto saque. Lo más importante es que abra la conversación. ¿Cómo podemos hacer para mejorar la confianza? ¿Cómo podemos hacer para entender el manejo del conflicto? ¿Cómo podemos hacer para comprometernos? Y así sucesivamente. Una vez trabajando en el equipo líder y los siguientes equipos, el siguiente punto es identificar si tengo los roles correctos. ¿Se recuerdan que las preguntas es, ¿tengo las personas correctas en los puestos correctos haciendo las cosas correctas? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son mis posiciones correctas? Y generalmente estas posiciones correctas empiezan por las diferentes áreas funcionales que la organización tiene. Acá hay un ejemplo de esta empresa Citizen, que es una empresa que se dedica a hacer websites y temas en tecnología, fundada por dos esposos. Los esposos se nombraron como co-CEOs. Y lo que eso genera es que los colaboradores, cuando hay dos cabezas, pues van con cada cabeza conforme mejor le conviene. Este CEO me va a decir que sí en esto, mejor voy con él, no voy con el otro. Este CEO me va a decir que sí con esto, entonces mejor me voy con él y no con el otro. E incluso puede darse que no malintencionado las personas puedan contradecirse en las organizaciones. Este es tan solo uno de los ejemplos de lo que pasa en los equipos. Entonces, ustedes van a tener este cuadro que están en las herramientas y lo que hacemos es que primero definimos cuáles son las funciones que están. Yo tengo que poder decir esta función sí la debo tener, pero está vacía, o en esta función está la persona A o la persona B y puedo agregar nuevas funciones. Esto, digamos, ahí están las instrucciones para llenarlo, pero empieza por la primera columna en donde yo defino cuáles son las funciones que hoy debo tener. Hay algunas que, este es solo un ejemplo, los nombres, tachen las que no les sirven, agreguen las que sí les sirven, pero al final es cuáles son las funciones que debo tener. Y después debo contestarme 3 preguntas. La primera pregunta es ver si hay posiciones vacías. Si, por ejemplo, yo debo tener mercadeo, pero no tengo a nadie en mercadeo, ¿cómo lo voy a llenar? ¿Cómo lleno esa función? ¿Contrato a una empresa de terceros o le asigno la función a alguien internamente que le tenga espacio para hacerla o contrato a alguien, etcétera? Y más adelante hacemos un plan para definir cómo lo vamos a ir llenando. Luego, hay funciones que probablemente hayan más de una persona como responsables de esa función. Y eso es parecido al ejemplo que hablábamos de CEOs, pero pasa muchas veces en todos los niveles. Por ejemplo, resulta que preguntamos, ¿quién es la persona accountable o la persona responsable de rendir cuentas acerca de ventas? Todos. Si todos somos responsables, ninguno es responsable. ¿Sí? Tenemos que tener a una persona. Principio de accountability es una persona la responsable de rendir cuentas al equipo. Eso no significa que la persona haga sola todo. Puede ser que los equipos le ayuden, pero es una persona la responsable de rendir cuentas. Y la tercera pregunta importante es ver qué personas tienen más de una función. Aquí no estamos hablando de organigrama, aquí estamos hablando de roles y funciones. Entonces, por ejemplo, puede ser que José sea responsable de ventas, sea responsable de operaciones y sea responsable de mercadeo o de finanzas, etc. ¿Le da tiempo? Si sí le da tiempo y en este momento mi flujo no me permite contratar más personas, pues está bien. O sea, tiene suficiente tiempo para abordar la función y la función se hace bien. Pero si no tiene tiempo, tengo que encontrar la forma de cómo lo voy a resolver, porque algo estoy dejando de hacer y en ese momento pierdo dinero porque puedo estar dejando ir oportunidades o puedo estar siendo ineficiente en la entrega de mis productos y servicios. Al principio hablábamos que para que una empresa pueda escalar necesita tener infraestructura escalable.
Y la organización y las funciones también es parte de esa escalabilidad que nosotros tenemos que tener. Si vienen más clientes y José tiene estas 3 funciones, muy probablemente va a soltar algo y algo va a dejar de hacer. Y si sí va a estar teniendo 2 o 3 funciones, como equipo tenemos que tener claro cuál es la principal. Si hay 2 decisiones que tomar en este momento entre ventas y operaciones, ¿a cuál le da prioridad? Y muchas veces las respuestas que escuchamos es, las 2 son igual de prioritarias. Sí, pero una persona no puede hacer 2 cosas a la vez. Entonces ahí es en donde tenemos que evaluar qué decisiones tenemos que tomar acerca de los roles y funciones. Una vez tengo claro cuáles son los roles y funciones que deben de ir dentro de cada una de las casillas de mi organización, la pregunta es, ¿tengo a las personas correctas? Las personas correctas están haciendo las cosas correctas. Y si yo no tengo a las personas correctas en las funciones, va a pasar esto. Ustedes habrán visto en distintas organizaciones, o tal vez pasa en la suya, en donde hay personas que les asignamos responsabilidades y no tenían las capacidades para poder hacer, y lo que hacen es que nos meten en problemas. Es lo que está pasando en este tren. Si una persona no es la persona calificada para hacer eso, pues puede descarrilarnos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener las personas correctas. Nosotros somos fieles creyentes en que las personas hacemos todo por buena intención. Es muy pocas las personas malintencionadas las que quieren hacer daño. Pero entonces si las personas se equivocan, es muy probablemente porque no saben o a dónde vamos o no tienen las capacidades para hacer lo que les pusimos a hacer. De repente, José es muy bueno para temas de tecnología, pero no necesariamente es una persona para llevar el departamento de tecnología de una organización, ¿verdad? Pero como es el que más le atina a los temas tecnológicos, lo nombramos la persona de tecnología, y ahí podemos cometer errores. Tenemos que tener a las personas calificadas. Y para hacer eso tenemos que entender que las personas son las personas adecuadas. Si tenemos, ¿cómo sabemos nosotros? ¿Cómo evaluamos que las personas son las personas adecuadas? Nosotros usamos este modelo, esta matriz, en donde decimos el ABC de las personas. ¿Se dan cuenta en esta parte de acá? ¿Verdad? Tenemos la productividad. Productividad es para nosotros decir cuando la persona da los resultados. Y en esta parte de acá que lo hablábamos al principio, es cuando la persona vive nuestra cultura, está alineada, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber si tengo a las personas correctas, lo que defino y lo que evalúo es primero si las personas están alineadas a mi cultura, que es tal vez lo más difícil y lo más difícil de lograr y lo más importante de mantener. Y segundo, qué tan productivo soy. Los jugadores tipo A son las personas que son altamente productivas y que están alineadas a mi cultura, que viven mis valores, que están comprometidos con mi propósito, que hacen las cosas como nosotros esperamos. ¿Qué queremos hacer con esas personas? Las queremos crecer, las queremos desarrollar, queremos retener, pero muchas veces lo que hacemos con ellas es que las cargamos de más trabajo. José, como tú sos muy bueno para hacer esto, le tenía que entregarle, este trabajo lo haría hacer Antonio, pero no estoy tan seguro si lo va a hacer bien, te lo cargo a ti y te lo dejo a ti. Y entonces lo sobrecargamos. Otros errores que podemos cometer con este tipo de personas es que los dejamos solos. Los dejamos solos porque como son productivos, porque están alineados, hacen las cosas bien, son gente muy comprometida con mi negocio, creemos que están listos para volar solos, pero nosotros siempre debemos estar acompañando a nuestros equipos para que sigan creciendo, para que se desarrollen y para retenerlos. Lo más importante es que estas personas jalen al resto de la organización a convertirse en jugadores tipo A. Luego tenemos a un tipo de colaborador que no es tan productivo, ¿verdad? Probablemente está abajo de lo aceptable la productividad, pero está alineado. Y lo que yo quiero hacer con este colaborador es volverlo jugador tipo A. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer a través de coaching, lo puedo hacer a través de capacitarlo, lo puedo hacer a través de mentoring en una serie de herramientas. Y también la persona tiene que poner de su parte para poder desarrollarse como una persona y pasar al lado de A. No es solo responsabilidad mía, es como lo hablábamos al principio, es una corresponsabilidad entre empresa y persona de mantenerse la persona adecuada. De hecho, puede pasar que yo entré a la organización como colaborador, en ese momento tenía las capacidades correctas para poder tener el puesto y fui un jugador tipo A durante muchos años o meses. Y la empresa creció, la empresa evolucionó,
nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos, software, etcétera. Y si yo no avanzo, si yo no me capacito, si yo no me desarrollo, y tiene que ser interés mío, lo que va a pasar es que voy a dejar de ser la persona correcta. Entonces es un trabajo entre el líder y el colaborador, el poder mantenerse correcto o cómo hacemos para que pase a ser la persona correcta. Luego, la siguiente tipo de personas son los jugadores tipo C. Ellos no son productivos ni están alineados. O sea, son detractores de nuestra cultura, no creen en nuestros valores, no creen en nuestro propósito, todo lo que proponemos no les parece, todo lo que nosotros, las iniciativas que tenemos las critican, las juzgan y están contaminando a los miembros del equipo. Y encima de todo no son productivos. Y nos hemos topado muchas veces con personas que están en esa posición y les preguntamos a los líderes, ¿y qué vas a hacer con él? Pues me lo voy a aguantar porque recursos humanos se tarda mucho en contratarlo, o ahorita no tengo tiempo para contratar y para entrenar a alguien, y pues ahí mal que bien algo hace. Y eso es un error, porque estas personas están contaminando la organización y están dejando de producir lo que nosotros necesitamos, y eso va a impactar en mi crecimiento, en mi efectivo y en otros procesos de mi negocio. Y lo más importante es que bajan la moral de los jugadores tipo A y B porque ellos se dan cuenta que les somos permisivos con la gente que es poco productiva y que es detractora a mi cultura. O sea, ¿qué deberíamos hacer con estas personas? Hay que dejarlas ir. ¿Cuándo? Lo antes posible, porque no va a pasar nada. O sea, si no es productivo, no voy a perder ningún resultado. Y luego hay un grupo que es más complicado, son los jugadores tipo los BC. Estos sí son productivos, pero no están alineados. Incluso a veces es difícil identificarlos, porque ante nosotros parecieran que son personas alineadas, pero sus actos detrás de nosotros reflejan otra cosa, pero son productivos. Por ejemplo, generalmente en ventas pasa, el vendedor estrella le puede decir al jefe, mira, a mí eso de vivir estos valores, a mí no me pidas esto, a mí no me pidas que te entregue cuentas, pero el que trae el dinero soy yo traigo muy buenos clientes, entonces a mí no me pidas nada. Y en ese momento, como cuando organización cedemos ante las posiciones de estas personas, empezamos a perder control de nuestro negocio porque son estas personas las que empiezan a dominar la forma de hacerlo. Y de nuevo, baja la moral o puede ser que contaminen al resto de la organización. Entonces a estas personas hay que hacerles un plan de salida, ¿verdad? Probablemente no lo pueden dejar mañana porque si lo dejo mañana pierdo clientes, entonces o pierdo procesos o pierdo know-how, pero debo darle un plan de salida. Las preguntas muchas veces acá son, ¿y cómo será que podemos pasarlos para acá, a los Cs, a los Bs, rescatémoslos, pasémoslos, alineémoslos? Si son, no estoy diciendo que no vivan la cultura full, aquí estoy hablando de personas que son detractoras de mi cultura. Si yo me dedico a tratar de rescatar a estas personas, muy probablemente no lo voy a lograr. O sea, la experiencia nos dice que no. Es muy raro. Y segundo, estás descuidando a los As y los Bs por dedicarles tiempo al que no produce y el que está en contra de tu cultura. Y como líder no hay tiempo. O sea, yo tengo que enfocarme en la gente que sí quiere ir conmigo hacia donde yo quiero ir y quiere ir de la forma que nosotros hemos definido como organización que vamos a ir y que va a vivir los valores, el propósito que nosotros estamos definiendo que se va a hacer. En ellos me tengo que enfocar. No me tengo que enfocar en los malos, me enfoco en los buenos. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es, ¿cómo logramos esto? Supervisión regular. O sea, el delegar no quiere decir abdicar. O sea, cuando yo delego, estoy cerca de mi gente. Tengo que poder tener métricas de cómo ver que están haciendo las cosas bien, que estén viviendo los valores, que sean productivos en su rol individual, y eso es lo que forma la matriz, y evitar caer en la trampa del jugador tipo C. Tratando de rescatar al jugador tipo C o siendo permisivo con el jugador tipo C, lo que estamos haciendo es desmotivando a las personas. Y a los que sí son buenos hay que retenerlos, darles coaching, darles reuniones de desarrollo para que sean mejor personas y estimularlos. Nosotros no creemos en que la función como líderes sea motivar a mis colaboradores, pero lo que sí creemos es que como líderes nuestra función es no desmotivar, es despejar el camino para que las personas puedan hacer su trabajo bien. Y es una forma de desmotivar cuando soy permisivo con los jugadores tipo C o BC. ¿Qué tan importante es esto? Voy a poner un ejemplo. Esta empresa Zappos, que es una empresa de retail como
De hecho, la compró Amazon, pero iba a decir como Amazon, ¿verdad? De hecho, nacen ellos queriendo ser los Amazon de los zapatos y de ahí vendieron otras cosas. Pero esta persona que está ahí es el CEO, Tony Hsieh. Él venía de una empresa anterior que vendió a Microsoft, la vendió muy bien, pero él la vendió precisamente porque llegó a detestar la cultura que él mismo había creado entre su organización. Ya no se sentía cómodo, era muy negativa la cultura, etcétera, y vende la empresa. Y cuando forma Zappos, llega alguien con la idea y le dice que invierta y le dice, sí, pero yo voy a ser el CEO, y se enfoca en construir la cultura y fundamenta su cultura en 10 valores. De hecho, les recomiendo leer un libro que se llama Delivering Happiness, que es la historia de la construcción de Zappos. Pero una de las cosas más interesantes del modelo Zappos es que cuando entrenan a alguien, o sea, contratan a una persona, la entrenan, le dan todos semanas, le invierten semanas en capacitarlo. Al final del curso de capacitación, que ya la persona va a empezar a producir, le preguntan, ¿te das cuenta cuál es nuestra cultura? ¿La entiendes bien? Y la persona dice, sí, ok. Te doy un bono de $2,500, $3,000 si te vas. No hay problema, no vas a perder dinero. Te pago el tiempo que le invertiste en estar acá. Pero si te vas a quedar, te vas a quedar a vivir la cultura. O sea, Zappos protege tanto su cultura y tener a las personas correctas en la organización que está dispuesto a pagar para que los que no hacen fit en la cultura se vayan. Y ojo que el hecho de que yo no haga fit en una cultura no quiere decir que yo soy una mala persona. Simplemente creemos en cosas diferentes. Entonces, se vale que una persona entre a la organización, vea la cultura y diga, no, esto no es para mí. Pero es mejor que se vaya en ese momento a que la persona llegue a contaminar la organización, llegue a ser un detractor y perdamos oportunidades y perdamos el espacio de poder haber ingresado a una persona correcta. ¿Cómo se trabaja esto? Cada miembro, cada líder debe poder calificar y decir las personas dónde están. O sea, al principio empieza por percepción, o sea, la productividad es medible, es mucho más medible, pero cómo viven los valores, tangibilizar eso es un poco más difícil. Hay herramientas, uno puede ponerle incluso indicadores a las personas cómo viven los valores, pero la idea es poder decir, este es un tipo A, un tipo B, un tipo C, un tipo BC. Pero lo más importante de esto es tomar decisiones y decir qué voy a hacer con esta persona, cómo la voy a pasar para acá, o cómo voy a retener a los de acá, o cómo voy a dejar ir a los de acá. ¿Qué plan voy a hacer para estas personas? Y hay que accionar el plan. No es solo evaluar. Y no solo se evalúa una vez, hay que evaluarlo constantemente porque las personas se mueven de cuadrante en cuadrante. Y por último, a nivel de procesos y sistemas, ya hablamos de las posiciones correctas, de las personas correctas. Ahora la siguiente pregunta es, ¿las personas correctas están haciendo las cosas correctas? ¿Cómo puedo yo saber eso? Y eso lo puedo saber a través de los procesos centrales. Los procesos centrales, digamos, en algunos casos le llaman la cadena de valor y los procesos con lo que generamos dinero y procesos de soporte, etcétera. Los procesos son como nosotros hacemos las cosas en la organización. Es el estándar que queremos cumplir, es cómo entregamos nuestros productos y servicios, cómo cobramos, cómo administramos, cómo gestionamos el negocio. Los procesos a menudo son descuidados. De hecho, nosotros decimos que los procesos son como el closet. Hay que revisarlos cada 6 meses porque se desordenan y hay que volverlos a ordenar. El proceso es vivo y el proceso, una cosa es tener el proceso documentado, pero lo más importante es entender cuál es el proceso que está vivo y cómo se va modificando conforme cambia el cliente, el producto, el mercado. Los procesos normalmente son interdepartamentales. De hecho, un proceso puede ser desde que yo salgo a vender hasta que cobro, o desde que compro hasta que pago, o cómo entrego mi producto y servicio. Y es raro que cuente con un solo líder, porque como pasa por distintas áreas funcionales, ese proceso pues, va fluyendo entre la organización. Entonces yo tengo que entender que cuando un proceso pasa por mi departamento o el área que yo tengo responsabilidad, trae algo que yo tengo que convertir en una salida hacia los demás para que puedan seguir haciendo sus procesos. Generalmente hay entre 5 o 10 procesos principales de la organización que se comportan de esta forma. De repente yo vendo, la venta pasa por IT, pasa por operaciones, etcétera. ¿Se dan cuenta? Los procesos tienen mucha dinámica. Son sistemas que tienen una dinámica entre sí, que tienen una interrelación. Entonces, lo primero que hago es entender cuáles son los 5 o 10 procesos principales de mi organización. Y antes de poner quién es la persona responsable del proceso,
tengo que definirlos a nivel macro. Para empezar a entender los procesos de mi negocio, no puedo irme al procedimiento paso a paso. Tengo que entender macro cómo voy a trabajar en mi proceso para poder hacerlo. Y eso lo hago dibujando un mapa. Un mapa en donde, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de una parte comercial, de una empresa normal, común, que podemos ver. Generalmente las empresas tienen mercadeo, ¿verdad? Y tienen área de ventas, producción, operaciones, finanzas. Una empresa puede ser cualquier empresa. Cuando, cuando el proceso empieza por mercadeo, por ejemplo, este es solo un ejemplo, su negocio puede ser que tenga una particularidad distinta, pero cuando una empresa empieza, digamos, a través de mercadeo, lo que hace es que le entrega leads al área de ventas. Entonces, mercadeo debe entregar leads calificados porque ese va a ser el insumo para el proceso de ventas. Si yo no le entrego bien a mercadeo los leads que necesita, pues voy a hacer que ventas pierda el tiempo o no dé los resultados que espero. Entonces hay una interrelación. Yo no puedo quedarme con, yo ya entregué leads, ahí ve que hace ventas. Tengo que tener una dinámica de validación entre ellos. Ventas, por ejemplo, pasa contratos a producción, les dice que ya está. Luego, producción a operaciones para que entregue. Ventas también le puedes ir a finanzas. Bueno, ya puedes cobrar un anticipo. Y operaciones, cuando terminó de hacer el delivery, la entrega del producto y servicio, pues le puedes decir, puedes cobrar. O sea, ¿se dan cuenta? Este es un ejemplo de cómo una empresa puede hacer dinero desde que saca dinero para publicitarse hasta que el dinero regresa a sus cuentas con la utilidad esperada. Pero lo más importante es entender quién es el responsable de ese proceso. ¿Cuáles son los indicadores predictivos que me van a decir que lo estoy ejecutando bien? ¿Cuáles son los indicadores de resultado que me van a decir que lo hice bien? Y tengo que estar monitoreando los procesos para entender si están bien o no están funcionando bien y cómo hago yo para trabajar y desarrollar esos procesos, porque lo que me importa es que las personas estén haciendo las cosas correctas. Acá están las cosas correctas, pero tengo que medirlo, tengo que tener claro. Yo no puedo contratar a alguien y decirle, vende. ¿Cómo? No sé. Yo asumo que ya sabes vender, así por eso te contraté, vende. No, tenemos que definir el cómo y tenemos que explicarle a las personas cómo las vamos a medir, cómo lo vamos a desarrollar, cómo lo vamos a hacer. Y eso nos va a permitir a nosotros tener un mapa y ver en dónde tengo que enfocarme para estar perfeccionando mi proceso productivo, pero a la vez para poder responder a la pregunta, ¿las personas correctas están haciendo las cosas correctamente? ¿Están haciendo las cosas que esperamos de ellas? Y así es como nosotros respondemos las tres preguntas de Jim Collins. Tengo a las funciones correctas, las personas correctas en los puestos correctos haciendo las cosas correctas. Ya vimos las funciones, ya vimos cómo sabemos que una persona es la persona correcta y ya vimos cuáles son las cosas correctas. Y así es como nosotros logramos tener al equipo correcto. Para terminar, las 5 molestias que toda compañía en crecimiento tiene, obstáculos, las cosas difíciles, es cuando las personas dentro de la organización no tienen los recursos ni las herramientas necesarias para poder hacer bien su trabajo. Nuestra función como líderes es despejarles el camino. Segundo, cuando tenemos tolerancia a los jugadores tipo B y C y dejamos que sean improductivos. Cuando hay burocracia, normas, políticas inadecuadas. A veces, como no se dan las cosas como yo espero, lo que hago es que lleno mi organización de burocracia y firmas por todos lados, en vez de garantizar mejor que tengan las personas correctas y ayudarlos a que tomen las decisiones correctas. Y cuando hay toma de decisiones lentas o falta de empoderamiento. Y eso se debe muchas veces a que los líderes están concentrando todo y no permiten que el negocio pueda escalar. Y el líder se vuelve el cuello de botella. Y hay que recordar que el cuello de botella siempre está en la parte de arriba de la botella. Y a veces somos nosotros mismos. Y la falta de confianza. No delego porque no confío en las personas. Si no confío en las personas, ¿para qué las tengo? Me va a ser más fácil si lo voy a hacer yo igual de todos modos y mi empresa puede crecer hasta mi ancho de banda permite, pues ¿para qué tengo personas? Porque solo las estoy frustrando al no empoderarlas y al no delegarles adecuadamente. Si nosotros queremos lograr el compromiso de nuestros colaboradores, todo líder debe enfocarse en estas 5 cosas. Primero, contratar menos gente y pagar mejor. Está comprobado que una persona mejor pagada hace el trabajo de 3 personas mal pagadas. Y la persona no va a ser más productiva porque le pago más. Cuando hablo de traer a una persona mejor pagada es porque traigo a alguien de mejor perfil a mi organización. Y esa persona, por su mejor perfil, hace el trabajo de 3 personas medianamente pagadas. Pero puede ser que yo en el tiempo he contratado a alguien
el perfil, menos del perfil que necesitaba, no hace su trabajo, le meto a otra persona, y las cosas no se solucionan solo trayendo más personas. Se solucionan teniendo las mejores personas, al mejor talento que pueda. Reconozco proactivamente y muestro agradecimiento. Hemos trabajado con muchos líderes que me dicen, mira, yo por qué tengo que reconocerle a las personas que hacen lo que les pago que hacen. Está bien, lo entiendo, tú les pagas para que hagan el 100, pero es importante reconocerlo porque eso desarrolla ese sentido de pertenencia. Si para ti no es importante el reconocimiento, eres del 10% de las personas en el mundo que no les es importante el reconocimiento, pero hay un 90% de personas allá afuera y probablemente dentro de tu organización que le es sumamente importante entender si están haciendo las cosas bien o no. Y eso también va a generar personas mucho más comprometidas y alineadas. Establecen unas expectativas claras de visión, es hacia dónde va el negocio, está clara la estrategia, está claro hacia dónde vamos, pero también está claro cómo los voy a medir, cómo voy a saber yo si hicieron bien su trabajo, cómo ellos van a saber si están haciendo bien su trabajo y pueden autogestionar su función. Y no entorpecen ni desmotivan. Mi función como líder no es motivar, mi función como líder es no detener el trabajo de mi gente, no desmotivarlos, es despejarles el camino. Y al final, entender que todas las personas tienen fortalezas y áreas en donde no son fuertes. Y el enfoque no es a que mejoren sus debilidades. El enfoque es a que crezcan sus fortalezas, explotar sus fortalezas, ponerlas a beneficio de toda la organización. Y las debilidades se administran, probablemente complementando con otras personas en donde esas áreas que no tengo fuertes, las puede hacer alguien en donde es su fortaleza hacerlo. No hay persona que pueda seguir siendo fuerte en un área y va a trabajar y volverse fuerte en su debilidad. O sea, eso lo que va a hacer es que le va a restar efectividad en donde ya es bueno, en donde tiene su habilidad única. De nuevo, ¿cómo preguntar? Pueden preguntar en Cuarto de Estrategia. En esta dirección pueden descargar las 4 herramientas que vemos el día de hoy ahí, para que las puedan trabajar con sus equipos, y cualquier duda en la implementación de ellas pueden hacerla. Así que estos son mis datos de contacto. Si alguien quiere tomarle, puede escribirme por WhatsApp o mi correo. Si no respondo, seguramente estoy en una actividad con un cliente, pero que respondo en el día o al día siguiente. Así que muchas gracias y voy a parar de compartir para que podamos pasar a preguntas y respuestas. Excelente, José, un millón de gracias. La verdad que muy, pero muy interesante. Estamos abriendo el piso para las preguntas que José pueda responder. Pueden ponerlas en el chat o también les habilitamos los micrófonos. José. Por favor, sí. Por micrófono puede ser. Ok, una pregunta, José. ¿Cuál sería el medidor que me indica que tengo el equipo correcto y no necesariamente que las cosas, que la compañía está siendo rentable? Sobre todo en estos tiempos de pandemia donde la rentabilidad se va a ver bastante eh, entorpecida, pero todavía tienes un equipo. ¿Cómo sabes que tienes el equipo correcto en estos momentos? Ok. Digamos, la rentabilidad puede verse comprometida en estos momentos porque las circunstancias cambiaron. Entonces, si yo sigo midiendo a las personas bajo las circunstancias anteriores, lo único que puedo hacer es que lo estoy midiendo incorrectamente. Lo primero que tengo que hacer es reajustar mi negocio a las nuevas circunstancias. Y cuando hago ese reajuste, defino nuevas metas, defino nuevos elementos, hasta nuevos procesos de cómo yo le voy a entregar a mi cliente. En ese momento replanteo las mediciones y ahí puedo volver a ver si la persona está siendo productiva y por supuesto puedo evaluar si la persona sigue estando alineada al negocio, que puede perderse alineación, ¿verdad? En estos momentos. Pero primero, o sea, no puedo seguirlo midiendo como lo hacía, tengo que reajustar, tengo que revisar el proceso primero y mis metas estratégicas para poder ponerle nuevas metas a mi equipo. Ok, buenísimo. No sé si tú ves alguna pregunta en el chat room. No, lo único que vi es que ya les pusieron el link en donde pueden descargar las herramientas. Ahí las pueden descargar, las pueden hacer y también les pusieron
donde está el cuarto de estrategia, que es el grupo Facebook, en donde pueden hacer preguntas al respecto o nos pueden escribir. Ahí quedamos a Buenísimo. la orden totalmente. Perfecto, perfecto. 1 millón de gracias nuevamente, José, por tu intervención. La verdad es que muy interesante y sobre todo en estos tiempos donde hay que reinventarse. En nombre Muchas de gracias. Shibetahim y en el mío propio, te queremos agradecer por tu tiempo, por tu iluminación en este túnel que ya estamos comenzando a ver la luz al final de él. Y creo que son herramientas muy importantes para poder volver a la nueva normalidad. Muchas gracias por tu intervención. Todos tienen los datos. Quien quiera algún acercamiento a José también me puede contactar a mí con mucho gusto. Y le deseamos a todos una feliz tarde. Gracias, José. 1 millón de gracias. Gracias a ustedes. Estamos en Hasta luego. contacto. Que esté muy bien. Chao. Se cuide.